En el corazón del espectáculo mexicano late un nombre que ha acompañado a generaciones enteras: Angélica Vale, hija de la legendaria Angélica María, la novia de México, y de Raúl Vale, el comediante que llenó de risas los hogares. Ella nació el 11 de noviembre de 1975 en un mundo donde los reflectores nunca se apagaban. Desde niña, su voz cristalina y su talento para la comedia la convirtieron en una estrella precoz. A los 5 años ya protagonizaba telenovelas, y a los 17 su interpretación de la gordita enamorada en Muchachitas la catapultó al estrellato. El público la ama, la abraza, la considera parte de la familia. Pero detrás de esa risa contagiosa y de esos ojos que parecen siempre brillar, hay una historia que muy pocos conocen. Una historia de dolor profundo, de lágrimas que se guardaron durante años y de batallas que se libraron en silencio. Hoy, por primera vez, abriremos esa puerta que Angélica Vale mantuvo cerrada con llave durante tanto tiempo. Prepárense, porque lo que viene a continuación no es la vida que vimos en las revistas, sino la vida que ella vivió cuando las cámaras se apagaban y las luces del escenario se desvanecían. Hay noches en que Angélica Vale aún despierta sobresaltada, con el corazón latiéndole tan fuerte que parece querer escapar del pecho. En esos momentos, cuando el silencio de su casa en Los Ángeles se vuelve insoportable, recuerda una tarde específica del año 2007 que cambió para siempre su manera de verse en el espejo. Tenía 32 años, acababa de terminar de grabar La fea más bella y el éxito parecía absoluto. La telenovela había roto récords de audiencia. Su personaje Leti Padilla se había convertido en ícono nacional y su nombre estaba en boca de todos. Sin embargo, en la intimidad de su camerino, mientras se quitaba el maquillaje, Angélica sintió que se ahogaba. No era cansancio físico, era algo mucho más oscuro. Durante meses, había estado sometida a una presión inhumana. Los productores le exigían bajar de peso rápidamente para que el personaje de Leti tuviera su transformación final. Le daban dietas imposibles, pastillas que le quitaban el sueño y el hambre al mismo tiempo. Y cada semana había una báscula en el foro donde la pesaban frente a todo el equipo. Si no había bajado lo suficiente, las miradas de reproche eran inevitables. «Ya casi, Angélica, ya casi», le decían, como si su cuerpo fuera una máquina que podía reprogramarse a voluntad. Pero ella no era una máquina. Era una mujer de carne y hueso que lloraba en su coche camino a casa porque sentía que nunca sería suficiente. Una tarde, después de una de esas sesiones de pesaje público, Angélica llegó a la casa de su madre en la Ciudad de México sin avisar. Angélica María abrió la puerta y se encontró a su hija hecha un mar de lágrimas. Nunca, en todos los años que llevaban juntas en el medio, la había visto así. La niña que había crecido cantando Edad Prohibida y haciendo reír a todo México estaba destrozada. Se sentaron en la sala, la misma donde Angélica Vale había dado sus primeros pasos artísticos, y entonces ocurrió algo que Angélica María nunca olvidaría. «Ma, yo no puedo más», le dijo entre sollozos que parecían no tener fin. «Me piden que sea alguien que no soy.
Me piden que deje de ser yo misma para que me quieran. ¿Por qué tengo que dejar de ser gordita para ser bonita? ¿Por qué tengo que dejar de ser yo para que me den un papel protagónico? Angélica María intentó consolarla, pero cuando escuchó esas palabras, se derrumbó. La madre fuerte, la mujer que había enfrentado el cáncer, las separaciones y las críticas más crueles, se puso a llorar como una niña. Porque el mundo es injusto, mi amor. Porque a las mujeres nos miden con otra regla. Pero tú eres perfecta tal como eres, le respondió con la voz quebrada. Esa fue la primera vez que Angélica María lloró frente a su hija por el dolor que ella estaba viviendo. No lloró por enfermedad, no lloró por desamor. Lloró porque entendió que, a pesar de todos sus esfuerzos por protegerla, no había podido blindarla del monstruo más grande que enfrenta cualquier mujer en el espectáculo: la exigencia de ser delgada para ser valiosa. En ese momento, madre e hija se abrazaron durante horas. Ninguna hablaba, solo lloraban. Y en ese llanto compartido nació una herida que tardaría años en sanar. Una herida que Angélica Vale llevaría en lo más profundo de su alma y que se convertiría, sin que ella lo supiera entonces, en la mayor tristeza de su vida. Años después, cuando ya era madre y había encontrado paz en su matrimonio, Angélica Vale confesaría en privado que esa tarde en casa de su madre fue el día que más cerca estuvo de abandonar todo. Si no hubiera tenido a mi mamá ese día, creo que no estaría aquí contándolo, diría con la voz temblorosa, porque el dolor no era solo por el peso, era por sentirse rechazada por ser quien era. Era por entender que, aunque millones la amaran en la pantalla, en los pasillos de los foros la miraban como un proyecto de remodelación. Y eso, más que cualquier crítica en una revista, le rompió el corazón. Pero la vida, caprichosa y generosa a la vez, tenía preparado para Angélica Vale un bálsamo que curaría muchas de esas heridas. En 2011, cuando menos lo esperaba, apareció Otto Padilla en su camino. Él no era famoso, no pertenecía al medio artístico y, lo más importante, la vio a ella antes de ver a la estrella. Se conocieron en Miami, durante unas vacaciones que Angélica había tomado para alejarse del ruido y del dolor que aún cargaba. Otto era empresario, tenía una sonrisa tranquila y una forma de escuchar que hacía que cualquiera se sintiera en paz. La primera vez que hablaron, él no le pidió una foto ni le habló de sus telenovelas. Le preguntó cómo estaba realmente. Y ella, por primera vez en mucho tiempo, se permitió contestar con la verdad: no muy bien. Lo que empezó como una amistad se convirtió rápidamente en el amor más grande de su vida. Otto la acompañó en sus momentos más difíciles, cuando todavía luchaba con su imagen y con los fantasmas del pasado. La vio llorar, la vio dudar, la vio comer un pan de muerto entero a las 3 de la mañana porque el estrés no la dejaba dormir. Y nunca, ni una sola vez le pidió que cambiara. Al contrario, le repetía constantemente que era la mujer más hermosa que había conocido, no a pesar de sus curvas, sino precisamente por ellas, por lo que representaban. Una mujer que había sobrevivido al infierno y seguía riendo.
Se casaron el 19 de febrero de 2011 en una ceremonia íntima en la Basílica de Guadalupe, el lugar donde Angélica siempre había soñado casarse. Llevaba un vestido que no intentaba esconder nada. Era ajustado, brillante, y la hacía verse exactamente como ella quería verse ese día. Su madre lloró, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. «Por fin alguien te ama como mereces», le susurró Angélica María mientras bailaban juntas en la fiesta. El matrimonio con Otto se convirtió en su refugio. En las entrevistas, Angélica empezó a hablar de él con una luz en los ojos que nadie le había visto antes. «Es mi compañero de vida, mi mejor amigo, el padre que quiero para mis hijos y el hombre que me hace sentir segura», decía una y otra vez. Y no eran frases hechas. Eran verdades que se notaban en cada foto, en cada publicación, en cada mirada que se dedicaban en eventos públicos. Cuando nació su primera hija, Angélica Valeria, en 2012, y luego su hijo Otto José en 2014, la felicidad parecía completa. Sin embargo, había un deseo que nunca dejaron de expresar. Querían más hijos. En múltiples entrevistas, tanto Angélica como Otto hablaban abiertamente de su intención de agrandar la familia. «Nos encantaría tener una basketball team», bromeaban, aunque detrás de la broma había un anhelo genuino. Angélica, que había sufrido tanto por su cuerpo, ahora lo celebraba como el vehículo que le había dado lo más preciado: sus hijos. En 2021, después de varios años de intentos y tratamientos de fertilidad que mantuvieron en privado, anunciaron con lágrimas de alegría que venía en camino su tercer hijo. El embarazo fue complicado, con reposo absoluto durante meses, pero Angélica lo llevó con una sonrisa que esta vez era completamente auténtica. Hoy, cuando habla de su matrimonio, Angélica Vale lo hace con una certeza que conmueve. «Otto me salvó», dice sin dramatismo, pero con una profundidad que solo quien ha tocado fondo puede entender. «Me salvó de mí misma, de las voces que me decían que no era suficiente. Me enseñó que el amor de verdad no pide que cambies, pide que seas más tú». Y en esa frase está resumida la mayor victoria de su vida: haber encontrado a alguien que la ama exactamente como es, con cicatrices, con curvas, con pasado y con futuro. Durante mucho tiempo, cuando alguien le preguntaba a Angélica Vale cuál había sido el momento más difícil de su carrera, ella respondía con una sonrisa y hablaba de la presión de La fea más bella o de alguna crítica fuerte que había recibido. Era una respuesta sincera, pero incompleta. Había algo más, algo que guardó celosamente durante casi 15 años. Algo que ni siquiera su madre conocía en su totalidad hasta hace muy poco. En 2009, 2 años después del final de La fea más bella, Angélica Vale sufrió un colapso nervioso que la llevó a estar internada durante 3 días en una clínica psiquiátrica en Los Ángeles. Nadie lo supo, ni la prensa, ni sus compañeros de trabajo, ni siquiera la mayoría de su familia. Oficialmente, había sido un cuadro de agotamiento extremo que la obligó a cancelar varias presentaciones teatrales. La verdad era mucho más oscura. Después del éxito abrumador de Letty,
Angélica no pudo manejar la fama repentina combinada con el trauma que aún cargaba por el trato que había recibido durante la telenovela. Empezó a tener ataques de pánico severos. Le daba miedo salir a la calle porque sentía que todos la miraban y juzgaban su cuerpo. Dejó de comer durante días y luego comía compulsivamente hasta vomitar. Su peso subía y bajaba de manera alarmante. No dormía. Escuchaba voces en su cabeza que le repetían las frases más crueles que había leído sobre ella en foros de internet. Gorda, payasa, nunca será protagonista bonita. Una noche, después de un ataque especialmente fuerte, en el que creyó que se estaba muriendo, Otto, que en ese entonces era su novio reciente, la llevó a urgencias. Los médicos diagnosticaron un trastorno de ansiedad severo con componentes de bulimia nerviosa y recomendaron internamiento inmediato. Angélica se negó al principio. «Si alguien se entera, mi carrera se acaba», le dijo llorando al psiquiatra. Finalmente aceptó, pero con la condición de que se mantuviera en absoluto secreto. Durante esos 3 días, encerrada en una habitación sin acceso a teléfono ni internet, Angélica Vale tocó fondo. Escribió cartas de despedida. Pensó que nunca volvería a ser la misma. Pero también, paradójicamente, empezó a sanar. Tuvo terapia intensiva. Tomó medicamentos que estabilizaron su estado de ánimo y, sobre todo, empezó a hablar. Por primera vez en su vida, dijo en voz alta todo lo que había callado durante años. El dolor de sentirse rechazada por su cuerpo, la culpa de no poder cumplir con las expectativas de los demás, el miedo a no ser suficiente nunca. Cuando salió de la clínica, nadie notó nada diferente. Volvió al escenario, volvió a hacer reír, volvió a ser la Angélica Vale que todos conocían. Pero algo había cambiado para siempre. Llevaba dentro una fuerza nueva, una que nació precisamente en el lugar donde más cerca estuvo de rendirse. Ese secreto, que guardó durante tanto tiempo por miedo a ser juzgada, se convirtió en su mayor fuente de fortaleza. Porque entendió que la verdadera valentía no es no tener miedo, sino seguir adelante a pesar de él. Hoy, cuando mira hacia atrás, Angélica Vale ya no siente vergüenza de esos días oscuros. Al contrario, los ve como la parte más importante de su historia, la que le enseñó que se puede renacer de las cenizas, incluso cuando uno cree que ya no quedan fuerzas para volar. Desde que tenía 5 años, Angélica Vale ya sabía lo que era ser mirada con ojos distintos. Corría el año 1080 cuando la pequeña Angélica Mathieu Bell entró por primera vez a un foro de televisión para grabar El hogar que yo robé. Todos reían al verla llegar. No porque actuara bien, sino porque era gordita, porque tenía cachetes como manzanas y un vientre redondo que brillaba bajo los reflectores. La llamaban la gordita más tierna de México, y la frase sonaba cariñosa, pero en realidad le estaba grabando una etiqueta eterna. Su valor estaba en hacer reír a los demás con su cuerpo. Nadie lo decía abiertamente, pero todos entendían que a una niña normal le habrían dicho «qué bonita», mientras que a ella le decían «qué graciosa». Desde entonces, las palabras graciosa y gorda quedaron pegadas como una condena.
A los 10 años ya evitaba las fiestas de cumpleaños de sus amigas porque sabía que alguien terminaría diciendo: «Ahí viene la que se come todo el pastel». Angélica María hacía todo lo posible por protegerla. Prohibía a la prensa tomar fotos de cuerpo entero. Pedía que no la pesaran en público. Pero México era un país donde los paparazzi no pedían permiso. Un día, la revista TV y Novelas publicó una página completa con una foto de la niña comiendo un helado en Chapultepec y el titular: «La hija de la novia de México también ama los dulces». Angélica María lloró toda la noche, porque sabía que a partir de ese momento su hija quedaría marcada para siempre como la niña gordita que come mucho. La pequeña Angélica recortó la página, la pegó en su diario y escribió debajo: «Cuando sea grande voy a estar flaca para que me quieran de verdad». La adolescencia fue aún más cruel. En 1991, con apenas 16 años, entró a Muchachitas. Su personaje era la gordita a la que todas molestaban, la que ningún galán quería, la que tenía que adelgazar para por fin ser amada. El papel no era casualidad. La habían elegido precisamente porque su cuerpo real encajaba perfecto con la versión fea del personaje. En la conferencia de prensa de lanzamiento, un reportero le preguntó sin rodeos: «Angélica, ¿tú también vas a bajar de peso como tu personaje o te vas a quedar así para siempre?». El salón estalló en risas. Ella sonrió. Respondió con gracia, pero esa noche se encerró en su cuarto y lloró hasta vomitar sangre. Esa fue la primera vez que tomó laxantes para adelgazar y la primera vez que entendió que en esta industria su cuerpo nunca sería bota suyo. Los años siguientes fueron un desfile de cuchicheos. Es muy talentosa, pero con ese cuerpo nunca será primera actriz. Tiene cara de protagonista, lástima el cuerpo. Si adelgazara sería la nueva Thalía. Escuchaba todo, lo guardaba todo, lo cargaba todo. Empezó a usar ropa holgada. Siempre se ponía en el rincón más oscuro de las fotos grupales. Rechazaba cualquier invitación a la playa porque no quería ponerse traje de baño. Una vez un director famoso le dijo directamente a su madre: «Angélica María, dile a tu hija que si no baja 20 kilos nunca le daré un protagónico de mujer deseada». Angélica María respondió con una sola frase: «Mi hija no necesita ser deseada por nadie más que por ella misma». Pero esa frase no borró las heridas que ya estaban muy profundas. El punto más alto llegó en 2006, justo antes de empezar La Fea Más Bella. Angélica había bajado casi 30 kilos con dietas extremas y entrenamientos que la dejaban desmayada. Pensó que por fin había vencido a los prejuicios. Pero en la última prueba de vestuario, la diseñadora la miró de arriba a abajo y suspiró. «Ya estás más delgada, pero igual vas a usar relleno en las primeras escenas porque la gente quiere ver a la gordita de siempre». Fue como una bofetada. Todo el esfuerzo, las noches sin dormir, los solo un poco más y me van a querer, se hicieron polvo en un segundo. Comprendió que no importaba cuánto adelgazara. Para el público y para la industria, ella siempre sería la gordita. Y esa etiqueta no era un halago. Era una jaula de la que no saldría hasta que años después
decidiera romperla con sus propias manos. Angélica Vale convirtió el dolor en oficio. Aprendió a reírse más fuerte cuando más le dolía. Aprendió a transformar lágrimas en aplausos. Sobre el escenario era la reina de la comedia, la mujer que, con solo aparecer, hacía que un teatro entero se doblara de risa. Pero en camerinos y pasillos, solo ella sabía que cada vez que el público reía con su «¡Ay, qué gorda estoy!», su corazón sangraba un poco más. La risa del público era su anestesia más potente y, al mismo tiempo, el cuchillo más afilado. Hubo una función en el Teatro Blanquita, en 2008, que ella misma considera la noche más oscura de toda su carrera como comediante. Estaba presentando ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? Y su personaje era una mujer gordita, pero increíblemente sexy y segura de sí misma. En una escena salía con un vestido ajustadísimo y decía, «Sí, estoy gordita. ¿Y qué? ¿Los hombres se mueren por estas curvas?» El público estalló en risas y aplausos, pero desde la primera fila un hombre gritó, «Por eso nadie se muere, gorda». El teatro quedó en silencio un segundo, y luego rió más fuerte, creyendo que era parte del show. Angélica se quedó congelada en el escenario con la sonrisa petrificada. Terminó la función, incluso la actuó mejor que nunca, pero cuando cayó el telón corrió al camerino y lloró hasta que no le salió la voz. Su manager la encontró sentada en el suelo, con el maquillaje corrido y el labial rojo todavía en los labios. «¿Quieres que denunciemos al tipo?», le preguntó. Ella negó con la cabeza. «No, porque si lo denuncio mañana los titulares dirán, Angélica Vale no aguantó una broma porque está gorda. Y eso es exactamente lo que quieren». Se secó las lágrimas, se levantó y salió a saludar al público como si nada hubiera pasado. Pero esa noche, camino a casa, llamó a su madre y solo pudo decirle, «Mamá, ya no quiero hacer reír a nadie más». Tuvo temporadas enteras de depresión que nadie notó porque jamás canceló una función. Subía al escenario con los ojos hinchados bajo capas de corrector, reía hasta que le dolía el estómago, pero por dentro solo quería gritar. Una vez, en plena actuación, recibió un mensaje de una cuenta falsa. «Ojalá te mueras, gorda asquerosa». Lo leyó entre bastidores, salió al escenario y contó el chiste que hizo que el público se cayera de la risa. Su compañero de escena contó después que cuando ella reía más fuerte, las lágrimas le corrían por las mejillas, pero el público no las veía porque los reflectores eran demasiado intensos. En 2015, durante una transmisión en vivo del programa Hoy, la invitaron a subir al escenario para medirle la cintura como broma. Todo el foro se murió de risa. Angélica sonrió, participó, incluso tomó la cinta métrica y dijo, «Uy, casi no me alcanza». Pero apenas terminó el programa, corrió al vestidor, cerró con llave y se golpeó el vientre hasta dejarlo morado. La maquillista tuvo que tocar la puerta durante horas. Cuando abrió, sonreía como siempre. Ya pasó, fue una bromita nada más. Pero esa maquillista todavía recuerda la mirada vacía que tenía ese día. La risa la salvó y la mató al mismo tiempo. Le agradecía al público que la quisiera, pero también le guardaba rencor porque solo querían una parte de ella, la gordita graciosa.
Una noche, sin dormir, le confesó a Otto: «Si mañana despierto flaca, ¿todavía me van a querer? ¿O me van a olvidar como olvidaron a tantas otras que dejaron de ser el personaje?» Ese era su mayor miedo, que todo el cariño que recibía no fuera para Angélica Vale la persona, sino para el dolor que ella convertía en risa. Cuando nació Angélica Valeria, el 14 de junio de 2012, Angélica Vale sintió por primera vez que su cuerpo era realmente hermoso. En la sala de partos, cuando le pusieron a la bebé sobre el pecho, miró su vientre todavía sangrando y pensó: «Este cuerpo que tanto odié acaba de hacer lo más hermoso del mundo». Pero esa felicidad duró exactamente 3 meses. Después empezó la pesadilla llamada recuperar la figura. A menos de un mes del parto, su manager la llamó: «Hay una oferta para una telenovela en Telemundo, pero necesitan que bajes rápido porque el personaje es una mujer sexy que regresa al trabajo después de ser mamá». Angélica todavía estaba dando pecho. Su cuerpo no se había recuperado, pero aceptó porque tenía terror de que si decía que no, nunca más la volverían a llamar. Empezó una dieta extrema mientras daba de mamar por las noches. El resultado: la leche se le fue reduciendo, la bebé lloraba de hambre y ella lloraba de culpa. Otto tuvo que contratar una niñera para que ella pudiera ir al gimnasio a las 4 de la mañana antes de entrar a foro a las 6. En 2014, embarazada del segundo hijo, se hinchó entera y subió más de 30 kilos. Desde el 6º mes, los médicos le ordenaron reposo absoluto. Pero ella siguió grabando, parodiando, porque ya había firmado contrato. Se sentaba en la silla de conductora con la panza enorme. Sonreía 3 horas seguidas, pero en cada corte comercial se tiraba al piso porque el dolor de espalda era insoportable. Una vez tuvo contracciones en plena transmisión en vivo y aún así terminó el programa porque no quería que dijeran que era diva. Después del nacimiento de Otto, José cayó en una depresión posparto tan fuerte que no salió de la cama en 3 semanas. No quería cargar a su hijo porque se sentía la peor madre del mundo, gorda, cansada, fea. Otto se llevó a los 2 niños a casa de la abuela para que ella pudiera recuperarse. En esos días recibió un mensaje de un productor: «Cuando estés flaca otra vez, avísame para darte protagónico». Esa frase fue la gota que derramó el vaso. Lloró 3 días seguidos y decidió parar todo. De 2015 a 2018. Angélica prácticamente desapareció de las pantallas. Se dedicó por completo a sus hijos y rechazó todas las ofertas de trabajo. La prensa empezó a decir que Angélica Vale se acabó porque está gorda y vieja. Ella leía todo y no contestaba. Solo cocinaba para su familia, jugaba con sus niños y por primera vez en la vida sintió paz sin cámaras. Pero la paz no duró. En 2018, cuando el menor ya tenía 4 años, le ofrecieron conducir Me caigo de risa. Al principio dijo que no, pero Otto la convenció. «Hazlo por ti, no por ellos. Hazlo siendo la Angélica de ahora, no la que ellos quieren que seas». Regresó más llenita que nunca, sin esconder la pancita, sin ropa holgada, y por primera vez dijo en televisión nacional: «Sí, estoy gordita después de 2 cesáreas y que mis hijos salieron de aquí y estoy orgullosa.
por primera vez en su carrera. El rating se disparó no porque se hubiera puesto un vestido ajustado, ni porque hubiera adelgazado, sino porque el público vio a la Angélica más auténtica. Pero el precio seguía ahí. Comentarios crueles, notas que decían: Angélica Vale se dejó. Menos ofertas de protagónicos. Ella eligió a su familia antes que la fama y nunca se ha arrepentido. En 2023, Angélica Vale subió al escenario del Teatro Metropolitan para su show Vale la Pena con un vestido rojo ceñido que brillaba como fuego, el cabello recogido y la sonrisa más radiante que el público le había visto jamás. No había bajado de peso para el concierto. No había hecho 6 meses de gym. Solo había hecho una cosa: decidir amarse antes de salir a la luz. Y durante 2 horas contó toda su historia. Desde los días en que la llamaban gorda, hasta el día en que se paró ahí con todo el orgullo de una mujer que se había vencido a sí misma. Contó la primera vez que se puso bikini después de 15 años sin atreverse, en un viaje familiar a Cancún en 2022. Tembló tanto en el vestidor que lloró, pero Otto y los niños se pararon afuera aplaudiendo. Cuando salió a la playa, pensó que la señalarían con el dedo. Pero en cambio decenas de mujeres corrieron a abrazarla y le dijeron: «Gracias por enseñarnos que nosotras también podemos». Ese día entendió que su cuerpo ya no era su enemigo. Era su aliado que la había llevado por el infierno y la había traído de vuelta. Abrió su propia línea de ropa talla grande llamada Vale por ti. No para hacer dinero, sino para gritarle al mundo que la belleza no tiene talla. Sube videos a TikTok bailando con su cuerpo real, con pancita, con estrías, y recibe millones de mensajes de niñas que le dicen que gracias a ella dejaron de odiarse. Rechaza todos los personajes de gorda burlada y solo acepta a aquellos donde la aman por lo que es, no por cómo luce. En 2024, en una larga entrevista con Jordi Rosado, por primera vez habló abiertamente de los 3 días que pasó internada en una clínica psiquiátrica en 2009. Lloró, pero lloró de alivio. Millones de personas dejaron comentarios diciendo: «Gracias por salvarnos con tu historia». Y entendió que su nueva misión ya no era hacer reír a los demás, sino ayudar a que los demás dejaran de llorar por sí mismos. Hoy, cuando se mira al espejo, Angélica Vale ya no ve a una niña gorda que necesita adelgazar para ser amada. Ve a una mujer que peleó contra el mundo entero y ganó, a una madre que dio a luz 3 milagros, a una esposa amada sin condiciones y sobre todo a una persona que por fin aprendió a quererse. Les dice a sus hijos: «Nunca dejen que nadie les diga quiénes tienen que ser para ser queridos. Ustedes ya son suficientes». Y cada vez que dice esa frase, sabe que se la está diciendo a la pequeña Angélica de antes, la que creía que solo flaca la iban a querer. Recuperó la confianza no cambiando su cuerpo, sino cambiando la forma en que el mundo lo veía. Y en ese largo camino descubrió que los reflectores nunca se apagan. Ahora ella tiene el interruptor y decide encender la luz sobre sí misma completa, sin esconderse, sin pedir perdón, sin miedo. La Angélica Vale de hoy ya no es la gordita más querida de México. Es Angélica Vale,
la mujer que convirtió el dolor en fuerza, las heridas en corona y la risa de millones en